El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito. Desde aquí, nuestra oración por el hermano pueblo de Venezuela que está viviendo momentos importantes, pero también delicados, porque está en juego vidas humanas. Ojalá que todo transcurra en paz y tranquilidad y que este hermano pueblo retome la armonía, la paz. Sabemos que no es fácil y yo conozco un poco porque cuando estuve en la catedral me tocó acompañar a la comunidad venezolana aquí en Santiago. Y sé cuánto se sufre cuando uno está fuera de su pueblo, cuando uno está fuera de su patria. Entonces, desde aquí, nuestra oración. Y que la democracia, el desarrollo espiritual, material y natural, pues, retorne a este hermano pueblo de Venezuela. Como decía anoche, nosotros tenemos que agradecerle mucho a Venezuela. Y yo le decía a ellos, a los venezolanos, nosotros somos agradecidos con ustedes porque ustedes acogieron a nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, en un momento que tuvo que salir exiliado de acá, de nuestra patria, y allá murió. Y hay que ser agradecido. Además, la buena relación que ha habido con este hermano pueblo de Venezuela. En cuanto a las lecturas de hoy, es muy interesante, con una profundidad teológica y específicamente cristológica, es decir, del estudio sobre Jesucristo. Muy interesante. Entonces la voy a dividir la reflexión en dos momentos. Un primer momento sobre el misterio de Dios, el misterio eterno de Dios. Y un segundo momento, cómo eso impacta en nuestra vida como creyentes, como cristianos. Por eso, la primera parte me voy a basar en el Evangelio de San Juan, que va a tratar esa parte del misterio de Dios en la eternidad. Cuando digo misterio, no es aquello que mete miedo, porque a nosotros nos enseñaron que misterio es lo que me da miedo. En la Biblia misterio no es eso, sino la verdad de Dios, el plan de Dios, el plan de salvación de Dios, que Dios lo da a conocer. A eso se le llama
el misterio eterno de Dios. Y cómo ese plan de salvación, ese misterio de fe, impacta en nosotros. ¿Y a qué nos reta ese misterio de Dios? Entonces, lo primero que nos va a decir el apóstol San Juan, refiriéndose a esa verdad de fe, es que en el principio ya existía la palabra con mayúscula, porque ahí se hace referencia a Jesucristo, pero antes de su encarnación. Y también nos hace referencia al libro del Génesis, al momento de la creación. Si recuerdan, el libro del Génesis dice, y dijo Dios. Si dijo es porque hay una palabra. Pero nuestro Dios no es un Dios solitario, es un Dios que es una comunidad. ¿Y qué dijo Dios? Hagamos. Es decir, hay una comunidad de personas. Por eso, nosotros los cristianos católicos creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en ellos tres, que es la Santísima Trinidad, está la naturaleza divina. Entonces, en el principio ya existía la palabra, es decir, desde antes de la creación Jesucristo existía, pero en cuanto a su naturaleza divina. Y sigue diciendo San Juan, y la palabra estaba junto a Dios. Acuérdense, la Santísima Trinidad. Y la palabra era Dios. Eso es para que no quede duda de que Jesucristo siempre ha participado de la naturaleza divina. Y sigue diciendo Juan, la palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. Si quitamos la palabra y ponemos Jesucristo, es lo mismo. Por ejemplo, en el principio ya existía Jesucristo, y Jesucristo estaba junto a Dios. En el principio estaba Jesucristo junto a Dios, y por medio de Él se hizo todo. Ustedes ven cómo coincide. Y sigue diciendo, en la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué dijo Jesucristo en su momento? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ustedes ven cómo va coincidiendo todo. Pero también, ¿qué dijo Jesucristo? Yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no caminará en tinieblas. Entonces, qué bonito es esto. Pero lo más hermoso de este evangelio es el gran misterio que celebramos en la Navidad. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Podríamos decir perfectamente, Jesucristo se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Por eso tenemos aquí el Belén, que nos recuerde ese gran misterio de fe. Y eso es lo que celebramos en la Navidad. Dios, que antes estaba lejano, en la persona de Jesús se hace cercano y asume nuestra naturaleza humana. Por eso dice, se hizo carne. Pero ese hacerse carne implica que asumió también nuestras debilidades, nuestras fragilidades. Entonces ya en Jesucristo, que es una persona, está en él la naturaleza divina y la naturaleza humana. Hubo una herejía en el siglo IV, siglo V, llamada arrianismo, que decía que no, que Jesucristo no era Dios, que solamente era hombre. Y todavía esa herejía está en algunas iglesias que se dicen cristianas, pero creen en Jesucristo no como el Dios encarnado, sino como un gran profeta, como un gran hombre. Y Jesucristo no es solo un gran hombre, es el Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Ustedes ven lo bonita que es nuestra fe. Entonces, es Dios con nosotros.
Dios que se acerca a nosotros, Dios que se hace visible en la persona de Jesús. Por eso lo dice él mismo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En la persona de Jesús, Dios se hace visible. Y no solo que se hace visible, que camina con nosotros en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras debilidades. Y hemos contemplado su gloria, dice San Juan. He tratado de resumir ese gran misterio de la fe, que se toma mucho tiempo, en unos minutos. No es fácil, pero sí sepan que en la persona de Jesucristo está Dios y hombre verdadero. Por eso la doctrina católica dice: Jesucristo es divino y humano, 100% Dios, 100% hombre. Y por eso Él es el único Salvador, porque solo en Él se da esa realidad que teológicamente se llama la unión hipostática. Es decir, se encuentra lo divino y lo humano de manera armoniosa, sin mezcla ni confusión. No es como cuando nosotros mezclamos el café con la leche. ¿Qué nos da? Un café con leche. Pero usted no puede dividir, esta es la leche y este es el café. Por eso los padres de la iglesia dicen que en Cristo se da lo divino y lo humano, pero sin mezcla ni confusión. Es decir, está lo divino y lo humano. Y por eso Él es nuestro Salvador. Entonces ese es el gran misterio de nuestra fe. Dios no nos abandona, Dios no nos deja solo, al contrario, se acerca y camina con nosotros. Entonces, ¿cómo eso impacta en nosotros como cristianos? Entonces vamos a meditar este hermoso himno cristológico de San Pablo a los Efesios. Lo primero que San Pablo nos enseña es a bendecir a Dios. Las personas que han sido impactadas, que reciben ese gran misterio de Dios, lo primero que deben hacer es bendecir a Dios. Por eso Pablo va a decir: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo. ¿Ustedes ven? ¿Por qué nos ha bendecido en la persona de Cristo? Porque en Él nos da la salvación. Y miren qué bonito, sigue profundizando. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos. ¿Para qué te eligió Dios? Para ser santo. ¿Y qué significa ser santo? Andar calladito, sin hacer ruido, con la mano así. Eso no es ser santo. Ser santo es vivir una vida que agrade a Dios. Vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Ese es el reto. Si Dios te eligió para ser santo, pues hazlo. Si Dios me eligió para ser santo, pues tratar de hacerlo cada día. ¿Cómo? Viviendo una vida que agrade a Dios. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables ante Él por el amor. Oigan cómo es, por el amor. No es por miedo, no es porque me voy a condenar que yo voy a ser santo, no. Es porque amo a Dios y a quien amo no quiero ofenderle. ¿Ustedes ven? Por eso nuestra fe debe basarse más que en el miedo, es en el amor. Porque Dios me ama, yo lo amo. Y lo pongo a Él como centro de mi vida. Y por eso me esfuerzo cada día en vivir una vida para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Ahora, ¿eso qué implica? Que hay personas que tú no le vas a caer bien. Cuando tú comiences a iluminar con la luz de Cristo, tú vas a molestar. ¿Y a quién vas a molestar? Al que está caminando en las tinieblas. Porque si Cristo es la luz y Él me motiva y me invita a vivir e iluminar con su luz, ¿qué va a pasar? Que el que no quiere aceptar esa luz va a rechazar. Por eso va a decir en su momento: vino a los suyos
y los suyos no la recibieron. Entonces, que no se nos olvide eso. Él nos eligió en la persona de Cristo. Por eso el buen cristiano es una persona cristocéntrica. Pone a Cristo como centro de su vida. Y como dijo alguien, todo con Cristo y nada sin Él. Sigue diciendo Pablo en este hermoso himno: Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya. La iniciativa no es de tuya, es de Él. Él te eligió, te destinó en la persona de Cristo por pura iniciativa suya. ¿Y para qué me destinó? A ser hijos de Dios. Y aquí viene algo muy bonito. Padre, ¿cómo yo me hago hijo de Dios? A través del bautismo. Por eso la importancia de bautizar a los hijos. Por eso la importancia de ser bautizados. Porque por el bautismo comienzo a ser hijo de Dios. Y si soy hijos de Dios, entonces ¿qué me toca como herencia? ¿Una finca? ¿Una cuenta de banco? No, me toca algo mejor que eso. Soy heredero de la vida eterna. Pero para eso tengo que vivir la gracia bautismal. ¿Ustedes ven? Entonces, cuando un niño nace, es criatura muy amada por Dios. Pero hasta que no sea bautizado, no es hijo de Dios. Porque por el bautismo me uno a Cristo. Y en Cristo y por Cristo es que soy hijo de Dios. Y puedo participar de la vida divina. Padre, y entonces, si yo no soy bautizado, ¿qué soy? Criatura muy amada por Dios. Pero hasta que no estés bautizado, no eres hijo de Dios. Por eso a Nicodemo se le hablaba un nacer de nuevo. ¿Se acuerdan? En la Sagrada Escritura hay que nacer de nuevo. Pero no es entrar en el seno materno nuevamente, como pensaba Nicodemo. No, es nacer a la vida divina por el agua y el Espíritu, es decir, el bautismo. Entonces, cuando una persona no está bautizada, tiene la dignidad humana. ¿Y qué significa eso? Que es imagen y semejanza de Dios, pero no es hijo de Dios. Cuando una persona es bautizada, además de ser imagen y semejanza de Dios, es decir, de tener la dignidad humana, entonces tiene la dignidad cristiana. ¿Y cuál es esa dignidad cristiana? Que es hijo de Dios. Por eso todos los bautizados somos hijos de Dios. Tenemos la dignidad de hijo. ¿Se acuerdan la parábola del hijo pródigo? El hijo que se fue de casa creyendo que iba a ser feliz lejos de su padre. Diríamos de un buen dominicano, creía que vagabundeando fuera de la casa de su padre iba a ser feliz. Perdió su dignidad. Pero cuando volvió a su casa, el padre, en vez de regañarlo, lo que hizo fue que lo abrazó, lo besó, hizo una gran fiesta y le puso el anillo, la sandalia, la vestidura. Es decir, le devolvió la dignidad de hijo que tenía y no le regañó. Y hizo una gran fiesta. Así hace Dios cuando tú y yo en algún momento nos apartamos de Él, porque Él nos ama y quiere nuestra salvación. Bien, hay más cosas hermosas, pero quiero dejarlo ahí, porque gracias a Dios, nuestros obispos para este año nos han puesto a reflexionar sobre el bautismo. El próximo domingo ustedes van a ver ahí en ese lugar algo más o menos de ese tamaño, pero recordándonos el lema y el valor de este año, que tiene como centralidad el bautismo. ¿Y por qué los obispos nos han puesto el bautismo? Porque hay mucha gente que se bautiza, pero no vive como bautizado. Se dice cristiano, pero en sus acciones no son cristianos o no somos cristianos. Entonces los obispos quieren invitarnos, tanto a nosotros los sacerdotes, como a ustedes los laicos, a que vivamos la gracia bautismal. Que nuestro estilo, que nuestra fe impacte también en nuestra vida diaria. Que el bautizado sepa que debe ser honrado.
que no debe ponerle la mano a lo ajeno. Monseñor Tomás decía algo muy interesante hace unos días. Dice él: es preocupante que en República Dominicana nos decimos que somos la mayoritariamente cristianos, que somos bautizados, pero entonces la corrupción es bastante grande. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros los cristianos? Si hay un mandamiento que dice, no robarás, y mucha gente que está poniendo la mano a lo ajeno, tanto en el ámbito público como privado, se dice cristiano, a lo interno y a lo externo de la iglesia. Entonces, tenemos que cuestionarnos, ¿cómo anda mi vida cristiana? ¿Cómo estoy viviendo esa gracia bautismal que recibí el día de mi bautismo? ¿Estoy siendo realmente cristiano como sacerdote, como obispo, como diácono, como animador de asamblea o como laico? Como ciudadano, ¿ese estilo de vida cristiana está impactando en la ciudad? Por eso yo no creo en un cristiano que solamente reza y no se compromete con nada. El cristiano tiene que comprometerse con la iglesia y en la sociedad para hacer un mundo mejor, como hizo la Madre Teresa de Calcuta, como hizo el Santo Cura de Ars y como han hecho muchísimos santos que hemos tenido en la iglesia, hombres y mujeres que su vida bautismal la vivieron en todo momento agradando a Dios. Que Dios nos dé esa gracia en este año de vivir como verdaderos hijos de Dios, una vida que agrade a Dios iluminando con la luz de Cristo. Que así sea.